están ya con nosotros nuestros invitados de esta semana. Víctor Aponte, sociólogo; Israel Abreu, nuestro hermano economista, con quien estaremos conversando, analizando todo lo que fue el 2025 y lo que puede pasar en el 2026 en este ámbito. Bienvenido. Yo decía dos enfoques principales, porque la parte económica obligatoriamente impacta la parte social. Así es. Definitivamente. Yo creo que tienen una representación aquí de Milton Friedman, digo, mí, y de Sigmund Freud, el profesor aquí, el sociólogo, definitivamente. A propósito de eso, yo pienso que es en este tramo final ya, concluyendo el 2025, hacer un repaso en materia económica. ¿Cómo entiendes tú que ha transcurrido este año? Bien, en el orden general, yo me voy a circunscribir a los informes que han emitido tanto la CEPAL como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. En lo que se refiere primero de manera general, de manera macroeconómica, en torno al crecimiento que se proyectó en el estudio macroeconómico que se presentó con el presupuesto del año 2025, en donde primero se establecía un pronóstico de crecimiento de más o menos 4,5%. Esto ya a mediados de año venía cayendo. Si ustedes recuerdan, cerramos el primer semestre del año en alrededor de 3% del PIB en cuanto al crecimiento se refiere. No obstante, seguíamos siendo optimistas y las instituciones internacionales establecían que era posible que República Dominicana creciese quizás hasta 3,5%. Sin embargo, ya cerrado el año, hace una semana más o menos atrás, vimos que la CEPAL pronosticó un crecimiento de toda la región de alrededor de 2,9%. Y de manera específica, en el caso de República Dominicana, se estimaba que el crecimiento, o se estima, termine en alrededor de 2,4%. Es decir, que además de caerse en el primer semestre de hasta 3%, ya para concluir el año, todavía las expectativas son aún más bajas. Y concluir el año, eso no son buenas noticias, no tengo por qué sentirme orgulloso de eso, lamentablemente, porque eso afecta directamente el bolsillo en sentido general del dominicano. Claro. Al tiempo de agregarle a esto que la inflación acumulada entre enero y noviembre es de 4,08%. ¿Qué implica eso? Que está además por encima de ese crecimiento económico. Lo que real y efectivamente implica esto es que no ha habido tal crecimiento, porque el crecimiento económico mínimo que fue absorbido y además superado en algunos puntos por los niveles de inflación que lamentablemente hemos vivido. Eso se refleja de manera general en toda la economía nacional. Entonces, ya de manera particular, el caso Senasa obviamente hay que citarlo, por dos razones. Primero, yo les voy a dar las imágenes para que las suban, que versan sobre los estados financieros de la situación en la que se encuentra Senasa al 31 de diciembre del año 2024, en donde dice que Senasa tiene pasivos por 22,000 millones de pesos y tiene activos por 11,000 millones de pesos. Eso significa que por cada peso que tiene Senasa, debe 2. En buen dominicano, imagínense usted que usted tenga 1 millón de pesos en activos, es decir, banco, cuenta por cobrar, inventario, su casa, su carro y otros bienes, prendas, cuadros, bienes del hogar, y resulte que deba 2 millones de pesos. Usted vende lo que tiene y tiene o que sea salir. que entonces sí es cierto que el Senasa está quebrado. Sí, así, eso es una quiebra técnica. Pero ¿qué resulta además de eso? Es que los números no son 100% confiables. Y eso lo estableció el señor Miguel Seara Hatton al respecto de las dudas que sembró, no obstante, el manejo fraudulento, que en alguna medida se cuestiona, para no ponerle un mote ni utilizar ningún tipo de epíteto al respecto, porque eso todavía se está cuestionando. O sea que cuando viene a ver la situación es un poco peor. Entonces, ¿de dónde salieron los recursos para financiar esos 22,000 millones de pesos que se tienen en pasivo? Bueno,
de líneas de crédito de los bancos, número uno. Número dos, entonces, de prestadores de servicio, que son quienes están siendo cuestionados ahora. Entonces, eso puede ser más o menos saneable. Entonces, ese es uno de los datos. Y entonces, en ese mismo orden, ¿cómo va eso a afectar en el año 2026? Bueno, pues... No te vayas tan rápido, que vamos a analizar ahora el 2026. Así De es. manera social. ¿Cómo impacta este análisis que acaba de hacer Israel? Bueno, evidentemente, primero que nada, saludar a ustedes dos. Muchas gracias por la invitación y saludar al compañero Israel. Los datos que trae Israel son datos fríos, datos técnicos, datos que merecen el análisis que se le está haciendo y que nos encuentran en un año que evidentemente ha sido de estanque. Socialmente la República Dominicana se ha estancado en este año en el sentido de que el crecimiento ha bajado, pero las actividades económicas se están tratando de mantener a la par, tratando de mantenernos en esa diversidad económica que tiene el país como matriz para promover su economía. Sin embargo, con el caso ahora de corrupción que se acaba de destapar en SENASA, que es el sector salud ha estado en entredicho durante décadas. El sector salud desde hace mucho tiempo se ha estado evidenciando fallas y acusamientos graves en ese sistema. Y con este caso ahora ya se sale a flote a lo que los dominicanos sabíamos, que podíamos intuir, pero que ahora ya tenemos un rostro a donde poder descargar nuestras frustraciones. Y ese es el caso SENASA. Hazle un paréntesis ahí. Esto quiere decir, y yo lo pienso así, que este fraude en SENASA, eso venía desde que inició SENASA. Lo que pasa es que ahora como que se pasaron de contento. Sí, la corrupción en República Dominicana cada año supera la anterior, siempre. A partir del 2020 se ha tratado de combatir con más transparencia la corrupción y eso ha puesto más claro los casos de corrupción, como es el caso de SENASA. En la medida en que la justicia actúa de manera más independiente, que no quiere decir que sea totalmente independiente, sino más independiente que con la justicia de los gobiernos pasados, pues casos como estos evidentemente van a salir a la luz y van a traer datos importantes. Ahora, ver esto desde una perspectiva económica y verla desde una perspectiva social, lo que nos presenta es una gran oportunidad de enfrentar un mal que tiene afectando a la República Dominicana décadas. Los casos que estamos trayendo a colación, donde las personas salen a protestar y traen datos de cifras humanas, o sea, nombres de personas a quienes les fueron negados sus servicios de salud porque enfrentaron un cáncer, enfrentaron alguna situación grave de salud, y ver al mismo tiempo cómo esta administradora de seguros, en ese mismo periodo de tiempo que le negaba servicio a la población, se estaba enriqueciendo, pues nos da a nosotros un choque emocional, y en una época como es noviembre y diciembre, pues el caso SENASA le pone un matiz distinto a este segundo gobierno del presidente Abinader que tenemos que enfrentar. Y como le decía al principio, es una gran oportunidad y el gobierno está actuando en esa línea, pero debe de dar pasos muy concretos para esta crisis convertirla en algo que modifique el sistema de salud y que las personas perciban justicia a partir de este acontecimiento. Es decir, que se cree una perspectiva de mejorar el sistema de salud y que las personas que fueron afectadas, no las personas, sino la sociedad dominicana entienda que en el futuro lo que está pasando hoy no va a volver a suceder. En comparación con tiempos anteriores, la sociedad ante estos casos que se evidencian, ¿está más apática o empoderada? ¿Cómo entiendes tú? La sociedad dominicana está más empoderada a partir de la Marcha Verde y de todos los casos, de todas las movilizaciones sociales de la década pasada. En esta década, el pueblo dominicano tiene más empoderamiento. Una marcha verde SENASA, casualmente. Sí, el pueblo dominicano hoy está más empoderado que ayer, y algo muy importante, y es que los casos de corrupción son menores. Entonces, no hablo de los niveles de corrupción, sino que los escándalos que vienen saliendo han sido más controlados. Y ahora, como tenemos un gran escándalo de corrupción que evidentemente toca una fibra muy sensible, porque es la salud de la persona y no hay discurso, no se puede hablar, no se puede aplicar un discurso de demagogia en ese caso, pues la sociedad dominicana se está articulando alrededor de eso.
y puede el Estado dominicano estar frente a una gran oportunidad de mejorar ese sistema. Una gran oportunidad que si la dejan pasar, pues evidentemente le va a jugar en contra. Pero tú crees o ustedes creen que de nuevamente hacer este tipo de protesta, marchar nuevamente, movilizarse de esta forma después de lo que pasó con la Marcha Verde, que en su momento fue exitosa, pero que más tarde hemos visto cómo ha sido totalmente cuestionada? ¿Tú crees que puede funcionar en estos momentos? Claro. Que la gente está en ánimo de aceptar. Las conquistas sociales hay que ganárselas y preservarlas. Y es con movilizaciones que se conquistan y se logran preservar, porque lo que el pueblo dominicano ha conquistado a lo largo del tiempo, si no hay movilización constante, se puede perder. Por eso a cada rato nosotros vemos el debate de van a modificar tal ley, van a modificar el código de trabajo, van a quitar la cesantía, van a quitar tal cosa. Hay que movilizarse. Y ahora más que nunca con el tema de la salud, hay que movilizarse y con mucha fuerza. Mira, Israel. con defectos y virtudes, quiero aseverar lo siguiente. Juan Pablo Duarte en 1844, cuando fundó la República, ¿verdad? Fue el efecto de una movilización. Ya 20 y pico de años. Con sus virtudes y sus defectos, las movilizaciones son el móvil, ¿verdad?, que lleva al logro de algunas reivindicaciones sociales. Entonces, inclusive en ese caso, que fue considerada una desobediencia civil, porque ellos estaban vulnerando, ¿verdad?, lo que en ese momento estaba establecido desde el punto de vista legal y político. Bueno, pues tenemos el resultado que hoy nos beneficia a todos de ese Pero sigue el cuestionamiento de que un nuevo movimiento puede ocurrir lo mismo que pasó con la Marcha Verde. Pero mira algo, yo quiero aseverar lo siguiente, mira, por el tema inclusive de la combinación de la sociología con la economía, uno de los conceptos más modernos que refiere sobre la economía es en donde se establece que la economía no es simplemente eso que confluye entre oferentes y demandantes, ¿no? ¿Verdad? Eso es mercado. Entonces, el concepto más moderno de economía establece que lo que se estudia es el comportamiento de consumo de los ciudadanos de la vida en sociedad. Entonces, en ese sentido, lo que en términos económicos y obviamente sociológicos, porque ahora lo que tú vas a ver en la gente es una apatía general, en donde se suponía que se debían administrar unos recursos, que se debía proveer un recurso que por demás, un servicio que es constitucional, y que un sinnúmero de personas agiotistas, oportunistas, delincuentes, después que se ha aprobado eso, bueno, pues se aprovecharon de eso. Entonces, lo que desde el punto de vista sociológico, a mí me gustaría escuchar a Víctor, es que proyecte cómo ese comportamiento del dominicano, en este caso, frente a este tipo de situaciones, se va a comportar desde el punto de vista del consumo y sobre todo de la producción. Me voy a sentir en ánimo de salir a trabajar, de emprender, de producir. ¿Cómo se sienten Exacto. anímicamente? Exactamente. Entonces, a mí me gustaría escuchar eso. El escándalo Senasa se da en el marco de lo que se llamaría una especie de construcción de la identidad del dominicano. La construcción de la identidad del dominicano se está basando desde hace varias décadas, desde Trujillo para acá, en un sentimiento, y es un sentimiento de querernos ir del país. Por eso la juventud dominicana, creo que alrededor del 40 o 60% de los jóvenes, no recuerdo el dato, porque no me preparé para venir con este tema, dice que se quiere ir del país. Está en crecimiento ese deseo de abandonar la República Dominicana. Exactamente. Pero Que se había pagado. no se había pagado. Cada escándalo lo motiva más. Y cada movilización frustrada también motiva más ese deseo. Entonces ahora mismo hay una movilización y el discurso, en mi caso, y el discurso de la clase política debería ser fomentar la movilización. Entonces, la oposición dominicana tiene un gran rol y también el gobierno de mantener eso y de transformarlo en conquista para poder combatir ese deseo de abandonar el país que tienen los dominicanos. Entonces, ¿tú crees que esto puede convertirse en un punto positivo para que la población entienda que hay sentido? si se aborda bien, si el tema se politiza
que es lo que se trata, lo que han tratado de hacer desde hace mucho tiempo, despolitizar los temas. Por eso ningún tema llega a ninguna solución. Si el tema se politiza, si los políticos se empoderan desde la oposición y desde el gobierno de ese tema, se puede llegar a conclusiones y a resoluciones que favorezcan a la sociedad dominicana y se comienza a construir una perspectiva distinta de ser dominicano. Yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, hay movilizaciones que sí, a lo largo de la historia debemos recordar y tenerla de ejemplo porque lograron su cometido. Por ejemplo, la marcha, lo del 4% y la marcha amarilla. Que hay que combatir, que hay que seguir preservándolo, claro, porque hay un truco pero para desviar eso históricamente tuvo una conclusión positiva porque obligó a los gobiernos a que se cumpla con lo que establece la ley. Que amén ahora no se le esté dando el uso que debería dar porque se necesita, es otra discusión, pero logró su cometido. Que no obtengamos los resultados. Exactamente, es otra cosa, fíjate, pero logró su cometido. O que quizás no era el momento, como lo dijo el líder de la el momento nunca va a ser, si lo vemos, si partimos de lo político. O que no estábamos preparados. Yo quiero introducir el hecho económico, porque al final, todo lo que ustedes han esgrimido aquí, se retrata en un documento que es el presupuesto general del Estado. Así es. Y de hecho, ya en República Dominicana se aprobó un presupuesto, oigan bien señores, que fue enviado y que fue elaborado por el Poder Ejecutivo en julio de este año. Todavía no teníamos la certeza de lo que estaba pasando con el caso Senasa, en donde a Senasa se le van a transferir 70,000 millones de pesos el próximo año. Para el año 2026. Eso supone que mínimamente el Congreso, representado en este caso por los diputados y por los senadores, bueno, pues debían abocarse a una discusión sobre escudriñar al respecto de la aplicación de esos fondos, número uno. Número dos, este mismo Congreso aprobó hace unas semanas atrás más o menos 15,000 millones de pesos a días de terminarse el año. 15,600 millones de pesos para ser ejecutados en lo que queda de año. Y varios préstamos. Eso es un dato interesante. Y se aprobaron, además, que es la contrapartida del déficit que va a ser financiado en el presupuesto del año 2026, 401,000 millones de pesos en bono. Tú sabes. Y aquí entonces exhortarle a la gente que vea, que haga el ejercicio, 401,000 millones de pesos va a ser el dinero que el gobierno va a tomar prestado para sus diferentes actividades en el año 2026. Entonces, eso no tiene nada que ver con el presupuesto. Sí, es el presupuesto. Es el dinero que se va a tomar prestado para financiar el déficit. El déficit es la diferencia entre los ingresos corrientes, ¿verdad?, y el gasto que va a tener el gobierno, o sea, que va a gastar lo que más puede generar el gobierno y lo que no tiene. Exactamente, entonces lo busca prestado para seguir gastando. Entonces, la gente, desde el punto de vista sociológico, ¿verdad?, y económico, obviamente, debe integrarse a este tipo de discusiones. Señores, si usted, y además es público, usted pone presupuesto año 2026 y de una vez le van a bajar, son 4 tomos, incluyendo el estudio macroeconómico, que es la base sobre lo que se sustenta las decisiones que ahí se van a tomar. Entonces, si usted no ve ahí esa obra que usted necesita, ¿verdad? Por ejemplo, ahí no hay una solución al problema eléctrico. ¿Qué podemos esperar? Y escúchame, Daniela, tú que cuando me introdujiste ahorita, dijiste, dime, ¿cuáles son las perspectivas para el año 2026? Nos jodimos en el 2026, más apagones. Él insiste en irse más rápido. No, de verdad, en el 2026 vamos a tener más apagones y no tenemos una solución propuesta. Tú sabes, vamos a tener 401,000 millones de pesos más de deuda y a razón de 1,000 millones de pesos diarios, incluyendo sábados, domingos y días feriados, vamos a pagar solamente de intereses de la deuda para el año 2026. Son 360,000 millones de pesos, a razón de más o menos 1,000 millones de pesos diarios. Dinero con el que nosotros no vamos a poder hacer nada y que es el resultado, ¿verdad?, de la irresponsabilidad financiera con que se han manejado los recursos públicos. Entonces, ya por ahí viene el año 2026. Senasa va a recibir 70,000 millones de pesos. Yo creo que Senasa debe estar, como en buen derecho se diría, judicialmente administrada. Tú sabes, en donde no se tome ninguna decisión sin que previamente haya alguien que judicialmente
sea responsable de los actos que ahí se cometen. Porque la verdad es que los números no son reales y va a recibir 70,000 millones de pesos que, oiga bien, ciudadanos dominicanos, nos lo van a sacar de la A costilla. propósito Y que no de se que sabe tú qué va a pasar. insistes en adelantarte al 2026, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos entonces, como economistas y como sociólogos, vamos a orientar a la población de cuál debe ser su comportamiento mental y de sus bolsillos después de la pausa. Arrópese hasta donde la sábana le alcance. ¿Tú me entiendes? Sea un poco más modesto, sea, vuelvo y repito, como empecé este discurso, sea más prudente y cauteloso, porque el año 2026 va a ser un año muy convulso. Estamos en la mitad más o menos del segundo año del segundo mandato del presidente Abinader. Este es su segundo periodo. Ya la luna de miel va decayendo y eso pasa, los gobiernos se van desgastando.